Una vez más, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios hoy que nos hable, y vamos a rogarle al Señor que sea su Espíritu Santo en medio de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que tú estás hoy en medio de nosotros, Señor, en este lugar. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y rogamos que a través de ella tú nos hables. Que tu Espíritu Santo hoy se mueva con completa libertad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El profeta Jeremías dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Es una promesa para ti, es una promesa para mí, es una promesa para todos aquellos que se acercan a Dios con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón necesitado, con un corazón genuinamente dispuesto a hacer su voluntad. Hemos estado estudiando a través de las últimas semanas algunos personajes bíblicos, a través de los cuales estamos comprendiendo verdades que son importantes, valiosas para todos aquellos que desean caminar con Dios. La Biblia nos deja muchos testimonios, muchos ejemplos, para que podamos aprender a través de ellos. Lo hemos comentado antes, ejemplos malos para que no sigamos sus pasos, y ejemplos buenos para que podamos imitar. Ejemplos malos para que veamos lo que les sobrevino por haber pecado en contra de Dios, para que veamos lo que les aconteció por haberse rebelado a Dios, para que veamos las consecuencias que tuvieron que vivir por su rebeldía, por su necedad, por su obstinación, por su corazón duro a la voz de Dios. Pero igualmente deja ejemplos agradables, ejemplos hermosos, ejemplos bellos de personas que se acercaron a Dios con un corazón adecuado, con un corazón humilde, con un corazón obediente, con un corazón sensible a Dios y a su voz. Y podemos aprender en ellos la bendición de Jehová en aquellos que le obedecen, en aquellos que le aman, en aquellos que en Él confían. Hoy estaremos estudiando el ejemplo de una persona que se acercó a Dios con un corazón adecuado. Pero en este pasaje que estaremos leyendo va a contrastar esta persona con una multitud que estaba a su alrededor, que quizá muchos de ellos estaban físicamente cerca de Jesús, pero no había en ellos el corazón ni la actitud adecuada para recibir de parte de Dios. El propósito de este estudio es que podamos entender cuáles son las actitudes correctas que debe haber en una persona para que pueda recibir de parte de Dios. Y cuáles son algunas actitudes inadecuadas, inapropiadas, incorrectas, que frenan, que obstruyen la obra de Dios en tu vida. Porque yo te aseguro algo, Dios está aquí en medio de nosotros. Te lo aseguro. Y te lo puedo asegurar y garantizar porque Él no miente.
Y Él ha dicho que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. De modo que aquí está Dios. Aquí está su Espíritu Santo. Y si Dios está aquí, Dios puede hacer milagros. Dios puede cambiar vidas. Dios puede restaurar corazones. Pero es curioso. De repente puede haber 2 personas sentadas juntas y en una se derrama el Espíritu Santo y pasan cosas. Y en la que está a su lado no pasa nada. ¿Por qué será? ¿Será que faltó poder de Dios? ¿Faltó poder en Dios? ¿Faltó fidelidad en su palabra? ¿Faltó buena voluntad de Él para con los hombres? De ninguna manera. Sino que Dios es muy sensible al corazón, a la actitud y a las intenciones de las personas cuando se acercan a Él. Marcos capítulo 5, verso 21. Dice la Escritura: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Un pasaje hermoso donde vemos a Jesús que es Dios caminando en medio de los hombres. Y uno se podría preguntar por qué Dios tuvo que venir en medio de los hombres a caminar. ¿Por qué Dios tuvo que venir y hacerse hombre y caminar en medio de nosotros? ¿Acaso Él tenía necesidad de humillarse a tal grado de venir entre los hombres y morar con nosotros y hablarnos y enseñarnos y sanar y amar y liberar? ¿Acaso Él estaba obligado a hacer esto? La respuesta es sencilla: no, Dios no estaba obligado a hacer esto. ¿Y por qué lo hizo Dios? Dios lo hizo con varios propósitos. Uno de ellos, para que a través de Cristo Jesús pudiéramos conocer el corazón de Dios. Para que a través de Cristo Jesús podamos entender cómo es Dios ante la necesidad de los hombres. No es un Dios lejano, no es un Dios insensible, no es un Dios que esté con un corazón endurecido